Muy buenas tardes con todos, continuando con el ciclo de conferencias de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Angélica Pozo, soy economista y especialista en proyectos de inversión pública. Continuando justamente con la programación de los módulos, estamos en el módulo 2, que es la parte de formulación y evaluación, ¿no?, de los proyectos de inversión pública, y estamos viendo lo que son los contenidos mínimos para proyectos de mediana y baja complejidad. Y estamos con la unidad, con la parte de análisis de costos. Así es que continuemos. Para esta unidad, básicamente vamos a tomar dos puntos básicos, que es el análisis de costo de inversión y el análisis de costos de operación y mantenimiento. Como ya vimos en las clases pasadas, hemos identificado el análisis de la brecha, hemos identificado también lo que es el análisis de planteamiento técnico de alternativas, desde la parte de lo que es tamaño, tecnología, el momento óptimo, y entre otras características relevantes para el análisis del planteamiento técnico de alternativas. Entonces, como ya hemos en nuestra sesión pasada, ya se había identificado esto, ahora vamos a proceder a la parte de cuantificar. Entonces empecemos con esta sesión. Para el análisis de costos de inversión es necesario que consideremos estos puntos importantes. De acuerdo a la nueva normativa del INVIERTP, nos hace primero hincapié a estos puntos antes de proceder a estimar los costos de inversión, ¿no? Generalmente los costos de inversión se dan cuando ya se tiene proyectado el anteproyecto arquitectónico y los otros estudios complementarios que van a ayudar a diseñar ese anteproyecto, y a partir de ello se procede a costear, ¿no? Esta parte del anteproyecto y la parte del análisis estructural y los otros proyectos, o mejor dicho, los otros estudios complementarios, van básicamente al área de especialidades que son de arquitectura e ingeniería, ¿no? Básicamente, estos dos profesionales se encargan prácticamente de hacer, para la parte de arquitectura, el anteproyecto, el análisis estructural por parte de la parte de ingeniería civil, y para la parte de la cotización, la estimación de costos, ya es básicamente la parte de ingeniería, ¿no? Entonces, ojo, que no quiere decir que como formuladores se les vaya a dejar toda esta parte, ¿no? O sea, ellos lo van a estimar desde su manera, desde su óptica de especialidad. Ellos tienen sus procedimientos, también su propio sistema, su propio, su propio sistema informático, que es el DC10, ellos manejan también su misma metodología, tienen también su propia metodología para el análisis de estimación, el análisis de costos unitarios. Lo que quiere básicamente acá el INVIERTP es un poco a complementar o aterrizar de una manera más general, para que pueda ser de entendimiento con todo tipo de profesionales. Entonces acá los insumos que nos vaya a dar la parte de ingeniería con los formuladores, vamos a tener que proceder a aterrizarlos justamente tomando en cuenta estas pautas que nos menciona el INVIERTP. Y justamente nos menciona estos tres puntos básicamente, ¿no? Primero, hay que tener mucho cuidado al momento de estimar los costos, ¿no? Hay que, ellos señalan muy bien esto porque hay un tema al momento de que uno estima un monto de inversión y no dimensiona adecuadamente. Puede haber dos puntos ahí importantes. El primero es que puedan sobreestimarse mucho los costos, ya sea por un sobredimensionamiento del proyecto, o de repente quizás porque no se considera los costos en el momento de la ejecución, que ya también lo vamos a ver este tema. Entonces, el sobreestimar los costos, no tener cuidado de esto, nos puede ser perjudicial al momento de ejecutar,
porque ya no va a haber una compatibilidad o una desestimación, ¿no? No va a haber una compatibilidad entre una estimación de costos al momento que se declara viable el proyecto y al momento de que se ejecute, y ya va a perder ese monto que se había estimado de manera inicial. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? No a foja cero, pero sí va a conllevar nuevamente a justificar, a sustentar. Y lo que no se quiere con el INVIERTE es tener esas trabas, ¿no? Sino de una manera u otra o agilizar. ¿Y cómo se agiliza? Tratando de tener mucho cuidado al momento de la estimación de los costos. Es por ello que es importante ser precisos al momento de dimensionar el proyecto, al momento de dónde sale el dimensionamiento de nuestro análisis de brecha, ¿no? Justamente que eso sale de la diferencia de la demanda con proyecto y la oferta optimizada. Entonces, para este primer punto, ahí nos señala, ¿no? Para evitar justamente que haya ese desfase entre el monto inicial del momento de declarado viable, el monto de inversión, con respecto al monto que se va a ejecutar. Que eso hay que tener mucho cuidado al momento de estimar y para evitar ese tipo de contrariedades, ¿no? Al momento de comenzar a ejecutar el proyecto. Otro punto que nos señala acá en el punto 2, que también es muy importante, es que al momento de estimar los costos hay que precisar las fuentes de información. Generalmente cuando esto estiman el equipo de ingeniería, que es de costos metrados y costos, que ellos se encargan de hacer este tema de estimar, ellos básicamente, si hablamos de infraestructura netamente, ellos se encargan de hacer sus cotizaciones a través de las revistas de costos, o de repente y hacen una investigación probablemente de mercado, ¿no? En preguntar, o de repente hacen referencias a cotizaciones de proyectos similares, ¿no? De similar envergadura, ¿no? Para poder estimar. Entonces, si hablamos netamente de infraestructura, pero ojo que acordémonos que un proyecto de inversión no es solamente infraestructura, sino también va a tener otros componentes. Si hablamos de los componentes intangibles, ¿no? Los componentes sociales, que son la parte de lo que es las capacitaciones, los talleres de difusión y de repente también los equipos, ¿no? Los equipos inmobiliarios que va a ir complementando. Estos componentes también van a tener que contar con su cotización respectiva. Se puede tomar información histórica, sí se puede tomar información histórica de referencia también, sí se puede considerar, y o de otros proyectos también. Y también hay que tener otro punto muy claro, ¿no? Para estimar los costos, también hay que tener muy claro de dónde se va a ejecutar para poder tener referencia de los costos de la zona, ¿no? Hay que también tener claro que los precios de estos insumos no es lo mismo que en la costa, no es lo mismo que en la sierra y no es lo mismo que en la selva, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto también. O, por ejemplo, si se quiere comprar equipos, o equipos sofisticados, de repente para un centro educativo probablemente digamos que se quiera comprar unos proyectores, ¿no? En la selva, por ejemplo, en hacer un proyecto en la selva donde involucre comprar proyectores, o de repente también equipos de sonido, de audio que puedan complementar en la parte educativa. Hay que tomar en cuenta esto de que no necesariamente los equipos que se van a requerir van a encontrarse en la selva, probablemente lo traigan de la costa, y ahí también tiene que ir incluido el precio de transporte. Entonces son varios puntos que hay que tomar en consideración para la estimación de los costos. Otro punto también, el punto 3 que considera en esta nueva guía, nos dice que hay que considerar los costos históricos. Sí, puede ser si en caso tú no cuentas con información de
cotizaciones, estudio de mercado, probablemente no se encuentra a primera mano, pero sí de repente sí tienes información histórica, pero hay que tomar en cuenta de que hay que actualizarlo al momento inicial, ¿no? Al momento inicial del horizonte de evaluación, ¿no? O sea, en tu año cero, ahí tienes que actualizar tus costos, ¿no? Tus costos históricos hay que actualizarlos, ¿no? Y ahí yo puse un recuerda qué, ¿no? Inicial, ¿qué es el horizonte de evaluación? ¿No? En las sesiones pasadas hemos hablado del horizonte de evaluación. Acuérdense que el horizonte de evaluación es el periodo que comprende, lo que es la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, estos dos periodos, en la suma de estos dos periodos nos dan nuestro horizonte de evaluación. Y básicamente para la estimación de nuestros costos, nuestra fase de ejecución es nuestra parte inicial. Y todos nuestros costos, toda nuestra estimación de costos tienen que ir actualizados a esta primera fase. Entonces, recordando un poquito lo que hemos visto en las sesiones pasadas para tener bien claro las definiciones. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta al momento de la estimación de costos de inversión? Bueno, ya hemos pauteado primero antes de estimar qué consideraciones debemos de tener antes. Una vez tomando en claro, teniendo cuidado con la estimación de costos, asimismo haber identificado nuestras fuentes de información, nuestras fuentes primarias para estimar estos costos o secundarias, y o haber actualizado, ¿no? Correspondiente a lo que queremos, es necesario tener claro qué puntos se van a considerar para la estimación de los costos de inversión. A ver, primero que nada, hay que tener en claro el expediente técnico. El expediente técnico de cajón va a ir incluido dentro de nuestro costo de inversión. ¿Por qué? Porque nuestro expediente técnico básicamente va a ser la otra fase de nuestro proyecto de inversión, y obviamente con una mayor precisión, de análisis y de envergadura. Entonces, es necesario que este expediente técnico, tanto para la obra como para los componentes sociales o para el equipo, o sea, tiene que estar ahí también costeado. Otro de los costos que también debemos considerar dentro de nuestros costos de inversión para el proyecto son los estudios complementarios. Ahí tenemos al EVAP, tenemos nuestro análisis de riesgo y otros estudios complementarios, dependiendo de la tipología de proyecto, tienen que estar ahí identificados. En la ficha del formato 6B, de proyectos de baja y mediana complejidad, te incluyen estas pequeñas partidas, por decirlo así, donde es necesario colocar justamente el costo de estos. Ellos lo ponen en global como estudios complementarios porque va a depender mucho de la tipología del proyecto. O sea, aparte del EVAP, aparte del análisis de riesgos, pueden haber otros estudios que puedan coadyuvar a precisar el momento de la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces hay que tener, de repente también pueden haber ahí estudios de investigación. O sea, dependiendo de la tipología del proyecto, es necesario colocar. Otro de los puntos necesarios es la ejecución de obras. Ya es propiamente la obra, ¿no? La infraestructura en sí. ¿Cuánto nos va a costar esto? Va a ser de acuerdo al anteproyecto, de acuerdo a los metrados que se hayan estimado. Entonces, es necesario también ahí identificar nuestros costos. Otro de los puntos es el costo de equipo, mobiliario, vehículos. Va a depender también del proyecto, ¿no? En algunos proyectos van a considerar vehículos, otros no. Por ejemplo, en las comisarías, ¿no? Implementar una comisaría nueva, o sea, que hablábamos de creación, ahí va a incluir la infraestructura propiamente, va a incluir el equipo de repente que ellos tengan, un equipo de resguardo, ¿no?
vehículos, las mismas patrullas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta justamente, depende de la naturaleza. Claro, si hablamos de una institución educativa, en el sector de educación, acá más lo que pesaría sería el equipo mobiliario y la infraestructura, ¿no? A cada vehículo como que yo sepa no aplica porque no sería un activo estratégico, ¿no? Entonces, ahí vamos, va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. Intangibles, por ejemplo, software, no software que puedan ir de la mano, por ejemplo, con la parte educativa, ¿no? Podría ser estudios de investigación, capacitación, por ejemplo, la parte de la capacitación, básicamente, los talleres de difusión, concientización, entre otros que puedan a ayudar a completar justamente esas falencias o esas carencias que quiere complementar este proyecto. Otro de los puntos es la supervisión de estudios. Acá la supervisión la toma en general, ¿no? O sea, la supervisión no solamente de obra, sino también de los estudios, estos estudios complementarios de equipamiento, ¿no? De las consultorías, entre otros, ¿no? Las liquidaciones también. No solamente liquidación de obras, sino la liquidación de la adquisición del equipo o de los productos intangibles de las consultorías, ¿no? La gestión propiamente del proyecto también es importante considerarlo en el momento de estimar el costo de inversión y el estudio de línea base. Entonces sí, el estudio de línea base también es necesario tenerlo identificado ahí en esta parte, ¿no? Que nos va a ayudar también mucho para nuestras futuras evaluaciones, ¿no? Sí es importante identificarlo aquí. A ver. Digamos. Bien, para nuestro análisis costos de inversión, acá se tomó un ejemplo de la guía metodológica de formación y evaluación. Básicamente, acá se tomó de la implementación de un reservorio. Entonces, estos cuadros básicamente nos van a ayudar un poco a ver cómo es el comportamiento de nuestro análisis de costos, ¿no? Obviamente que cuando hacen su procesamiento de información en el S10, los ingenieros, ellos tienen ya una información más detallada, más consensuada en realidad con todo un programa que es mucho más dinámico que un Excel, ¿no? Entonces, digamos que acá ya está más traducido, más masticado para cualquier mortal, ¿no? Para que lo puedan analizar, no necesariamente a un ingeniero, ¿no? Entonces, acá el Invierte trató de hacerlo más amigable, no tan específico, tan detallado para tomarlo de ejemplo. Primero que nada, acuérdense que cuando planteamos el proyecto, cuando planteamos el análisis, o sea, del problema central del proyecto, armamos nuestro árbol de problemas, y luego una vez determinado nuestro árbol de problemas, causas y efectos, lo pasamos a lo que es el análisis del árbol de objetivos, medios y fines, ¿no? O sea, de lo negativo pasarlo a lo positivo, a lo que se quiere con el proyecto. Y una vez identificado nuestro árbol de objetivos, ¿no? Identificamos nuestros medios, nuestros fines, comenzamos a identificar nuestros medios fundamentales y a partir de ellos las acciones, ¿no? ¿Qué acciones van a recurrirse para poder identificar nuestro planteamiento de alternativas? Entonces, aquí están las acciones que se van a considerar para cada medio fundamental. Entonces, acá se ha considerado básicamente para lo que es el medio fundamental de infraestructura, ¿no? El componente de obra, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se están considerando aquí? Se están considerando la construcción del sistema de captación. Acá hay una construcción de un reservorio, construcción de línea de conducción, ¿no? Construcción de bueno, básicamente este es un reservorio, este es un proyecto de saneamiento, ¿no? Adquisición de equipo de filtración, construcción de la red primaria, implementación del sistema de información. O sea, acá están cogiendo toda la parte física de la implementación de un sistema de
de agua, ¿no? Implementación de agua, acceso de agua potable. Ahora, todas las acciones es necesario identificarlas. ¿Y estas acciones qué cosa me conlleva? Si somos más meticulosos, ¿no? Cada acción va a estar compuesta por actividades. Entonces, estas actividades ya no van a estar desglosadas en acciones, ¿no? Sino van a estar desglosadas en las partidas, ¿no? Cada una de estas actividades. O sea, para contar con mi construcción de un reservorio, tengo que construir una cuba de reservorio. Son definiciones más técnicas en realidad. Una construcción de caseta de válvulas, construcción de veredas, todas estas actividades me van a conformar una acción. O sea, estoy desglosando aún más cada una de estas acciones. Acuérdense que nuestro árbol de medios y fines, nuestro desglosamiento mínimo eran nuestras acciones, porque ahí podíamos identificar nuestras acciones excluyentes, complementarias o independientes. Y una vez identificado podemos plantear nuestras alternativas de solución. Pero con la estimación de costos estamos desglosando aún más estas acciones con actividades. También se estiman con unidad de medida, unidad física, de medida metros cuadrados, está metafísica, ¿no? Voy a empezar nuestra meta y acá en números enteros vamos a identificando cuánto va a costar, cuánto es el precio unitario y el costo total. Entonces, ¿para qué desglosar esto? Para tener mayor precisión de nuestros costos de cada una de nuestras acciones. Entonces, acá, como pueden ver la unidad de medida, acá todas las acciones es en metros cuadrados. Entonces, esta acción de la construcción de reservorios es en metros cuadrados, ¿no? La cantidad 1.200 y el precio unitario de 1.500, ¿no? Entonces, es necesario tener ahí en cuenta cómo se va a ir desglosando cada uno de nuestras partidas. Ya no sea solamente sea factor de construcción, también acá vamos a tener lo que es equipo, ¿no? Otro factor de producción, y también los intangibles, ¿no? Que es la implementación del sistema de información. Entonces vamos a ir teniendo todo, no solamente qué factores, sino la unidad de medida, la cantidad y el precio unitario. Estimación de precios unitarios por acciones nos va a ayudar mucho a desglosar en realidad y tener mayor precisión al momento de estimar los costos, que es lo que se quiere obtener ahora. Ahora, este es continuando con esto ya, teniendo claro cada una de las estimaciones de nuestras acciones, he sacado este cuadro que es de ejemplo, que me parece muy útil. ¿Por qué? Porque al momento de llenar nuestra ficha, este cuadro va a jugar dos funciones. Primero que nada, si una vez que lo tenemos identificado, lo podemos poner también en el sustento técnico, nuestro documento, y en la ficha. Básicamente la ficha del formato 6B va a tener ese tipo de contenido. Es por eso que con el nuevo Invierte, ellos lo que quieren es estimar lo más cercano, lo más aproximadamente posible de lo que realmente se va a ejecutar. Entonces, para obtener esa precisión es necesario tener este desglose, primero que nada en el tipo de acción, ¿no? ¿Cuál va a ser la naturaleza de acción? Si va a ser una construcción, si va a ser una adquisición. Entonces, es necesario tener bien claro qué tipo de acción va a ser. Asimismo, también identificar cuál va a ser, qué activos es lo que se va a construir, ¿no? Reservorios, líneas de conducción, pueden ser, hay muros de contención, entonces hay que tener bien claro, identificado qué tipo de activo se va a colocar. Ya no es como antes se colocaba como un todo infraestructura, ¿no? Y lo pones la unidad de medida metros cuadrados, la cantidad, tantos metros cuadrados, y el precio en global, ¿no? Como todo. Eso es lo que ya no se quiere al momento de llenar las fichas. Otro
Los puntos es, ya, factor de producción, ya se identificó que acá es infraestructura, la unidad de medida, número de estructuras físicas, claro, porque se está considerando la construcción. Si fuera en educación sería número de aulas, ¿no? Número de aulas, si fuera, y número de laboratorios, probablemente, otro de los activos, laboratorios, aulas, el número de losas deportivas, de repente, que va a ir acompañado de una infraestructura educativa, ¿no? Cantidad también acá, la unidad de medida de metros cuadrados, en este caso acá hay metros lineales, porque son líneas de conducción, la cantidad, el precio unitario y nuestro costo total, que es el producto, ¿no?, de nuestra cantidad, del precio unitario con respecto a la cantidad de precio unitario. Entonces, ahí ya tenemos estimado nuestro costo de inversión, pero solamente que corresponde a uno de estos componentes de infraestructura. Ojo que el momento de estimar estos costos, aparte, muy aparte, es necesario también estimar nuestros gastos generales, la utilidad y el IGB correspondiente, ¿no? Para tener el costo total de la inversión de infraestructura. Acá solamente estamos cogiendo solamente el componente de infraestructura. Entonces, como pueden apreciar acá, se ha desglosado. Si hubiera sido con el otro formato, con el formato SNIP, era todo esto en un solo bloque, ¿no? Entonces no había este nivel de detalle como se está planteando ahora con el InvierTP. Entonces, para cada uno de ellos se está considerando los gastos generales, la utilidad y el IGB. Y como pueden apreciar, acá ya no necesariamente también se va a recomendar mucho que al momento de hacer su sustento, el sustento técnico que voy a acompañar en la ficha, es necesario que también estos costos estén desagregados, o sea, están detallados, qué es lo que está, por qué se está estimando 822.000 a los gastos generales. Hay que tener cuadro de detalle, estimando. ¿Por qué? Porque no poner una cifra o un porcentaje, que es lo que no se recomienda en realidad ahora con esta nueva metodología, que es lo que se quiere evitar. Acá encontramos otro análisis. Ya vimos la parte de infraestructura, ahora estamos viendo la parte de equipos, ¿no? O de repente mobiliario. Acá se está cogiendo la parte de equipos, ¿no? Que también va a tener su estimación, igual con nivel de desagregación, ¿no? Acá la naturaleza de la acción va a ser adquisición. Ya no va a ser construcción, ¿no? O sea, de la infraestructura. ¿Qué activos van a ser equipos electromecánicos? ¿Cuál es el factor de producción? En el otro era infraestructura, acá es equipamiento, ¿no? Equipo. Número de medida, el número de equipo. Ya no va a ser número de activo. ¿Qué cantidad? 2. ¿No? La unidad de medida acá ya no aplicaría, se deja en blanco. Bueno, la cantidad acá tendría de la unidad de medida, tampoco no aplica. El precio unitario y el precio total. En este caso el precio unitario va a corresponder con la cantidad de la unidad física, porque estamos hablando de equipos, no estamos hablando de áreas ni de dimensiones, ¿no? Y también va a tener un costo acá de inversión, van a tener también propiamente sus gastos generales, su utilidad, su IGB y los costos indirectos o directos de impuestos, ¿no? Y para tener nuestro costo total de inversión, pero a nivel de equipo, adquisición. Entonces, una vez identificado esto, vamos a proceder ya a estimar cuál va a ser nuestro total, ¿no?, de costos del proyecto. Y para eso hay que tener identificado la gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión propiamente del proyecto y la liquidación de la misma. Una vez teniendo en cuenta todos estos otros costos, también van a tener que ser desglosados a nivel de detalle. Y para ello hay que tener, identificamos cuáles van a ser estos van a corresponder a un costo muy aparte de lo que hemos hecho, el costo de infraestructura y el costo de adquisición.
para al final que sean el total sumado, ¿no? Los otros costos, que son gestión de proyectos, expediente técnico, supervisión y liquidación, van a sumar con los costos del componente de infraestructura y el componente de adquisición o equipamiento, ¿no? Pero para tener claro qué son, yo consideré importante identificar a qué se está refiriendo con gastos generales. Como ya les había comentado, muy aparte de este análisis de desglose de componente de infraestructura y el componente de equipo inmobiliario, es importante también tener a nivel de detalle. No te lo pide en la ficha de formato 6B. No te lo pide a nivel de detalle. Para ser honestos, no te lo pide. Sin embargo, es necesario tener en cuenta de que tampoco te está pidiendo un porcentaje. Entonces, nosotros como unidad formuladora tenemos que tener mucho cuidado al momento de estimar estos gastos generales, la utilidad de la gestión del proyecto. Hay que tenerlo también a nivel de detalle en un Excel. ¿Por qué? Porque es necesario sustentar y no poner un monto, un porcentaje. No es lo recomendable. Algunos lo ponen, sí, lo ponen, pero lo ideal es sustentar. ¿Y cómo lo sustentamos? Mediante también un desglose a nivel de detalle en qué va a estar compuesto los gastos generales. ¿Y qué son los gastos generales, no? En realidad, estos gastos generales básicamente se los atribuye al contratista. Es decir, durante la construcción, ¿no? El contratista va a asumir una serie de gastos propiamente que son proporcionales a la obra, ¿no? O sea, es decir, durante el momento de la ejecución del proyecto, el contratista va a asumir unos gastos que son de oficina, también que va a pagar a su equipo, no solamente a su equipo de oficina, ¿no? A los ingenieros, sino también los jornales de los obreros, ¿no? O si es que va a incurrir a unos alquileres por el inmueble, probablemente, alquiler de oficina, teléfonos útiles. Entonces, todos estos gastos generales hay que tenerlo identificado. Otro de los puntos que también es necesario tener identificado es la utilidad. La utilidad, básicamente, va a ser este monto percibido por el contratista. Entonces, acá sí ya básicamente consideran un porcentaje. En la ley de contrataciones, si no me equivoco, ellos ponen un promedio, un ponderado. Y también hay que tomar en cuenta un poco también la naturaleza del proyecto, pero en el invierte, en la guía metodológica, no te pone muy claro en qué porcentaje, no te lo menciona, que yo esté enterada, ¿no? Pero en la ley de contrataciones me parece que sí lo ponen en la parte de obras, de ejecución de obra, cómo procede eso, ¿no? En la ejecución contractual hay mucho también en la normativa que ellos consideran, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener un sustento al momento de plantear o analizar mediante porcentajes. ¿Por qué tanto porcentaje? ¿No? Hay un rango ahí, ¿no? No recuerdo muy bien, pero sí la normativa, sí es bueno tenerlo bien en claro, ¿no? La ley de contrataciones lo pueden revisar, ahí se encuentra justamente este porcentaje. Otro de los puntos importantes es la gestión del proyecto. Esto sí, también tiene que ir a nivel de detalle. Pero gestión del proyecto, ¿a qué se refiere, no? Esto básicamente es los gastos que va a asumir la organización, o sea, la entidad, ¿no? Al momento de ejecutar el proyecto. ¿Por qué? Porque acá básicamente consiste en todas las acciones que va a incurrir la entidad para el planeamiento, para la organización, para la dirección y seguimiento y control del proyecto. Entonces, acá se va a considerar todos los recursos humanos que se va a utilizar. De repente van a tener que contratar a inspectores, de repente de la misma entidad, se van a considerar más materiales, ¿no?
De repente también va a haber contrato de intangibles, ¿no? Por ejemplo, van a tener que adquirir un software de repente para poder hacer el seguimiento, un servicio directo, o sea, de repente a otros servicios adicionales que puedan ayudar a complementar, hacer el seguimiento o la dirección del proyecto, ¿no? Entonces, todos esos gastos básicamente también es necesario tenerlo porque ya esta es la parte de la gestión, ¿no? Que va a ser propiamente la unidad ejecutora. Entonces, sí es necesario, por eso es necesario, lo ideal es que estos esté también detallado, ¿no? De tu proyecto que vas a ejecutar y aquí, de tu personal de unidad ejecutora, qué necesitas, ¿no? Cuánto personal, qué equipo vas a necesitar, de repente qué software necesitamos adquirir para seguir con la gestión del proyecto. De repente viático, van a tener que también los inspectores ir a ver, ¿no? Hacerle seguimiento al contratista, que se están ejecutando adecuadamente en el proyecto. Entonces, toda esta serie de gastos van a entrar en este bolsón, ¿no? Que es de gestión del proyecto. Ahora, ya teniendo identificado eso para poder estimar nuestros análisis de costos de inversión, ahora procedemos con nuestro punto 2, que es nuestro análisis de costos de operación y mantenimiento. Entonces, para nuestro análisis de costos de operación y mantenimiento, para nuestro proyecto, básicamente nos vamos a enfocar en nuestros costos de operación y mantenimiento incrementales. ¿Por qué los incrementales? Es parecido con lo de con la demanda que analizábamos de con proyecto y sin proyecto. Por ejemplo, acá, básicamente vamos a tener que estimar primero que nada primero identificar nuestros costos de operación y mantenimiento con proyecto. Es decir, una vez implementado nuestro proyecto, ya sea una nueva institución educativa o una nueva comisaría, obviamente para que esta unidad productora se mantenga óptima a lo largo de nuestro horizonte de evaluación, o sea, hasta el horizonte de la parte de funcionamiento, que es equivalente a 10 años, es necesario incurrir a una serie de servicios que puedan ayudar a mantener la unidad productora. Asimismo, también se van a incurrir otros gastos para que pueda operar la misma, ¿no? Obviamente que los costos de operación y mantenimiento con proyecto va a ser mucho más elevado a comparación de sin proyecto. ¿Por qué? Porque se supone que va a ser una infraestructura nueva que va a tener más requerimientos de mantenimiento, sobre todo, ¿no? Y de operación, porque lo que se quiere es, lo que quiere la unidad productora es brindar un servicio, ¿no? O ampliar su servicio que tenía antes. Entonces, esto va a recurrir a algunos costos. El siguiente paso va a ser identificar nuestro costo de operación y mantenimiento sin proyecto. Es decir, si no hubiera proyecto, no se hubiera una intervención en nuestra unidad productora, obviamente, ¿cómo se mantendría aquí sus costos respectivos? No cambiaría, seguiría siendo la misma. En caso que fuera una creación, es decir, el implementar una nueva unidad productora, acá nuestros costos de operación y mantenimiento serían cero, porque no existe unidad productora. Y la diferencia de estos dos, el paso 1 y el paso 2, nos va a dar la estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales, que es lo que se quiere analizar para luego hacer nuestro análisis de flujo de caja. Que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora, para nuestro análisis de costo de operación y mantenimiento, acá con proyecto vamos a tener que identificar el requerimiento de los principales insumos que se consideran para la operación y mantenimiento de la unidad productora. Va a depender mucho de la tipología, ¿no?, del proyecto. En este caso, acá se consideraron dos tipologías para tomarlo como ejemplo. En este caso, primero fueron los servicios de educación, ¿no? Si fuera un proyecto educativo, ¿cuáles serían sus principales requerimientos para su operación y mantenimiento? Va a ser
personal docente, obviamente, ¿no? Administrativo, personal administrativo, auxiliar, los materiales, los útiles de enseñanza, ¿no? Los servicios básicos, ¿no? Que son servicios de luz, agua, desagüe, telefonía, internet, materiales de limpieza, pintado de puertas, chapas, todas esas actividades que se hacen en la infraestructura cada cierto tiempo, ¿no? Pintado de repente, que se haga una vez al año o 2 veces al año, va a depender mucho, ¿no? Otro ejemplo que se consideró para la tipología son los servicios de atención de salud. En el sector salud, acá que se ha considerado el personal médico, ¿no? Al personal administrativo, auxiliar, los materiales de salud, productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, productos sanitarios, los servicios de terceros para mantenimiento de infraestructura, equipamiento, servicio público. También de cajón los servicios básicos que son luz, agua potable, energía, desagüe, materiales de limpieza, repuestos, entre otros. Entonces hay que tener identificado cuáles son los principales requerimientos. Primero que nada, si existe ya la unidad productora, hay que identificar lo que se tiene. Por eso, pues cuando les hablé en los inicios de las sesiones, cuando uno va a campo, para levantar información, sobre todo de una unidad productora existente, ya sea un centro educativo, un centro de capacitación, un hospital, una comisaría, lo primero que se debe de pedir información, uno como formulador, es decir, aquí me dice sus recibos de luz, agua y desagüe. Ahí un sustento. Sus recibos de internet, cuánto están pagando. La planilla del personal. Todo, así sea en físico, así sea en digital, aunque sea tomándolo en foto, pero es necesario tenerlo. Cuando ya existe una unidad productora, hay que tratar de recolectar toda esa información porque nos va a servir para el cálculo de esta parte. No hay que identificar cuánto personal tiene, cuánto se les está pagando. También se han recurrido a costos, digamos, de servicios adicionales, por ejemplo, servicio de pintado, cuánto tiempo lo han hecho, o de repente, si tienen movilidad, ¿no? O sea, cuánto gastan en gasolina al mes, y ahí se calcula al año. También de repente requiere mantenimiento de, no sé, por ejemplo, de los equipos esenciales, cada cuánto tiempo lo tienen que mantener, o tiene que tener su servicio de mantenimiento, ¿no? De la misma empresa. Entonces, son varias cosas que hay que tener identificado eso. No todas las unidades productoras tienen completa esa información, pero sí se puede recopilar gran parte, pero es por eso tenerlo identificados aquí en esta parte, ¿no? Una vez recolectada esta información, es necesario estimar su unidad de medida y la cantidad por año. ¿Por qué? Porque nuestros flujos van a ser anuales, a lo largo de nuestro horizonte de evolución, tomando en cuenta la fase de funcionamiento que son 10 años. Entonces, para eso es necesario tenerlo identificado. Estamos hablando con proyecto. Nos estamos estimando que con proyecto vamos a ver lo que ya tenemos. Por ejemplo, este es un proyecto educativo personal docente. Lo que se quiere con el proyecto es que a los primeros 4 años haya 6 docentes. Y del año 5 al año 7 ya no solamente sean 6, sino se incremente a 7. Acuérdense que en este caso, para el personal docente contratado se ha hecho un dimensionamiento. En las sesiones pasadas hablamos de las aulas, y nuestras aulas eran nuestro factor determinante para el dimensionamiento del proyecto. Entonces, acá se ha considerado 7 docentes porque está correspondiente con la cantidad de aulas que se ha proyectado. Entonces, nuestra contratación de docentes, nuestro número de docentes se va a incrementar a partir del año 5 de nuestra fase de funcionamiento. Otro de las proyecciones que se ha estimado, que son para los costos de operación y mantenimiento, son los materiales y útiles de enseñanza, ¿no? Esto lo han medido una media por paquetes, ¿no? Entonces, acá ya también va a ir sujeto a la cantidad de matriculados.
¿no? Entonces va a conllevar nuestra proyección de nuestros matriculados hasta el año 10, va a ser 145. Es un ejemplo, ¿no? 145, entonces va a ir por el número de paquetes de materiales. Personal auxiliar también va a ser equivalente a la cantidad de contratación de los docentes, o sea que en el año 5 también se va a incrementar a 100. Personal administrativo, esto sí se mantiene constante. No, porque el personal administrativo lo que se sugiere que ya se tiene con el proyecto, lo que se va a hacer es una mejora probablemente a su organigrama. Entonces ya va a estimar, es por eso que en el proyecto hay que tener identificado el organigrama actual de la institución y con el proyecto ver si se pueden hacer algunas mejoras, es decir, un incremento de personal, ¿no? Que se va a ir implementando. Pero una vez identificado ya no se va a mover, ¿sí? Así se queda identificado como 2. El servicio público ya van a ser la cantidad de 12 meses, eso sí, al año, ¿no? Por cada año es mensualizado, ¿no? El servicio aquí de limpieza también por los, mensual, ¿no? Por los 12 meses. Servicio de tercero, horas de servicio, acá se está contando que se va a contar con, al año se va a contar con 6 horas de servicio, o sea, 6 personas contratadas o servicios, ¿no? Necesariamente, también se va a mantener constante. Porque se supone que la infraestructura no va a crecer, entonces ahí sí hay que tenerlo identificado. Otro de los, una vez identificado las cantidades, ¿no? Las unidades de medida, acá ya procedemos con la cotización y la proyección. Acá se ha hecho de una manera ya más resumida porque si lo vamos a ir estallando, o sea, solamente para este punto solamente nos va a tomar toda la hora, eso es lo que no se quiere. Algo que se ha evaluado acá de una manera más compacta, más resumida, ¿no? Que es correspondiente al personal docente, ¿no? El docente, por ejemplo, ya se dijo que a lo largo del horizonte de evaluación correspondiente a la fase de funcionamiento, los 10 años, se va a tener de 6 a 7 docentes, ¿no? Entonces, y los costos del mismo, obviamente se va a incrementar, ¿no? De lo que es 1.800.000 a 1.170.000, no, se va a incrementar a 11.707.600, ¿no? Entonces vamos a ir incrementando cada uno de nuestros costos desde el año 1 hasta el año 10. Igual también, el equipo de los kits de enseñanza, el material de enseñanza, va a estar de 120 a 145 y obviamente nuestros costos del año 1 al año 10 van a variar. Ya no va a ser de 4.800, sino va a ser de 5.800. Todo va a ir de acuerdo a las cantidades estimadas a lo largo de nuestro horizonte de evaluación. Igual también los materiales de limpieza, esto sí se va a mantener constante porque acuérdense que acá los materiales de limpieza van a estar sujetos al tamaño de la infraestructura y la infraestructura no va a crecer. Entonces, con el proyecto entonces se va a mantener constante, al igual que los servicios de agua. Entonces también se mantiene constante. Entonces ya una vez identificados nuestros costos de operación y mantenimiento con proyecto, de ahí se procede a la estimación de los costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Siempre y cuando exista una infraestructura, ya exista una infraestructura, una unidad productora, en base a eso es la que se va a empezar a estimar. Si en caso no exista y el proyecto corresponde a una creación de una unidad productora, ahí nuestros costos de operación y mantenimiento van a ser cero. Porque no hay infraestructura, no hay un servicio existente, no existe el servicio. Ahí sí se considera cero. Al igual que la oferta optimizada. Tampoco no existiría. Pero en este caso sí se considera de que sí existe para un proyecto educativo que en un colegio existe. Entonces, en este caso, los costos que se tienen aquí, que se han recolectado de primera mano, yendo a campo, yendo a visitar, como ya se haya comentado, pidiendo las referencias de la planilla, de profesionales, cuándo se les está pagando,
cuánto se está gastando en materiales de enseñanza, personal, administrativo, ¿no? Materiales de limpieza. Generalmente acá la proyección va a ser constante, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber una variación con el proyecto. Se supone que sin proyecto se va a mantener, se tiene bajo el supuesto de que sin proyecto no va a haber un cambio de mejora. Es por eso que con el proyecto se va a ver la mejora, pero en caso sin proyecto, si no hubiera nada, se pone bajo el supuesto de que esto se va a mantener constante a lo largo de los 10 años de operación. En caso de mantenimiento, también se va a mantener constante. Acá ya se está considerando que son propios, los costos de mantenimiento propios de los costos que se generan para conservar la unidad productora, que es el pintado de local, mantenimiento de instalaciones, de equipo, mobiliario, revisiones técnicas. También se va a mantener constante a lo largo de los 10 años. Entonces, una vez identificado tanto los costos de operación y mantenimiento con proyecto y sin proyecto, se va a proceder a hacer esta diferencia, ¿no? Justamente tomando en cuenta su proyección también desde el año 1 hasta el año 10. Entonces, sí, vamos a tener que separarlo también en diferentes ítems. Operación y mantenimiento, es necesario también diferenciarlos, tenerlos identificados para eso. Y también en los costos sin proyecto, que obviamente se mantienen constantes. Y una vez identificado cada uno de ellos, es necesario hacer la diferencia para obtener nuestros costos incrementales, ya que ellos van a jugar un papel muy importante al momento de hacer nuestro análisis de flujo, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Todo tiene una razón de ser. Entonces, ya identificado nuestra proyección del año 1 al año 10, ya va a mantenerse de una manera distinta, ¿no? Y es a partir de estas diferenciaciones que vamos a poder hacer nuestras demás análisis de costos. Bueno, acá ya les dejo la guía metodológica. También van a contar con la información de la CEPAL, que también te lo explica también detalladamente. También les estoy dejando el banco de inversiones, o mejor dicho, la parte de información de los formatos también existentes de la página web del MEF con el tema del invierte, para que lo puedan seguir revisando, para que se puedan ir familiarizando con este tema, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si hay preguntas. Ajá. Bueno, no tienen ninguna consulta con respecto a los costos. Bueno, es importante que en esta fase todo el equipo formulador, hablando de lo que es la parte de ingeniería y la parte de arquitectura y propiamente los formuladores, que son economistas, que también pueden ser los mismos ingenieros, también hay formuladores, trabajen de una manera conjunta y coordinada, ¿no? Justamente para analizar esta parte que es muy delicada. Es crucial, una vez identificado, sobre todo la parte de la estimación del costo de inversión. La otra parte, obviamente, sí va a estar ya bajo un sustento. Es necesario siempre buscar la información primaria de sustento que te pueda, para poder identificar en la parte de tus costos de operación y mantenimiento, ¿no? Es por eso es muy importante hacer los trabajos de campo. Hoy en día, por este contexto, es un poco difícil, no imposible, o es difícil porque ya no se va a campo en este contexto, pero sí se puede pedir mediante las plataformas virtuales, mediante correo electrónico, ¿no? Toma de fotografías. Entonces, es muy importante que hoy en día toda esta información que se ha visto, y como les pasé en las primeras sesiones, generalmente está en físico. Creo que ya es momento justamente de tener esto escaneado ya en un sistema virtual para que pueda ser compartido, justamente para poder hacer la estimación
de costos, ¿no? Nuestra parte de nuestro capítulo de evaluación, que es la parte de los proyectos. Sí, es muy importante también tener muy claro eso. Muy aparte de la estimación del monto de inversión, que también tiene que estar con bajo sustento, el sustento técnico, ¿no? De dónde se saca, por qué se está sacando este precio unitario, y las cantidades, que va a depender mucho de nuestro dimensionamiento, de nuestra brecha, ¿no? Estimada. Entonces, bueno, ya que no hay preguntas, más bien agradecerles mucho por la atención brindada. Ya saben, estoy los sábados de 4 a 5 de la tarde y los lunes de 10 a 11 de la noche para las sesiones en vivo. Y nada, más bien, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el lunes de 10 a 11 de la noche para la sesión en vivo. Ahí pueden preguntar por el Facebook. Aquí les dejo mi correo electrónico, mi LinkedIn también. Me pueden ubicar. Cualquier consulta que tengan. Siempre es bueno compartir, ir haciendo nuestra retroalimentación de consultas, tanto por parte de ustedes como parte mía. Así que cualquier consulta del InverTP, ahí podemos intercambiar ideas. Gracias a todos los que me están viendo acá, Gonzalo, Alessio, Sandra, ¿no? Albert, Miguel, muchísimas gracias, Elías, gracias. Y hasta otra próxima oportunidad. Los veo el lunes de 10 a 11 de la noche, para cualquier consulta. Saludos.